Ante el cinismo de la clase burguesa, que por un lado hacen saludos romanos que nada tienen que ver con el antiguo imperio romano, y sí, encontramos sus orígenes en la Italia de Mussolini y posteriormente en la Alemania gobernada por el Charles Chaplin mal. Por el otro lado, veremos cómo esa misma burguesía y grupos conservadores niegan y se esfuerzan por mentir diciendo que la Italia de Mussolini o la Alemania de Adolfito era socialista y de izquierda. Y vaya, nos podemos burlar de estas personas que creen que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán era socialista, diciendo que posiblemente también han de creer que el salario se paga con sal o que la República Popular Democrática de Corea es más democrática que hasta los mismísimos Estados Unidos, porque tienen más partidos políticos. Pero demos algunos datos clave. En el momento histórico en el que nos encontramos, el liberalismo clásico y el modo de producción capitalista se encuentran en una crisis. Sorpresa, sorpresa, el capitalismo y sus crisis tras el crack del 29 y el famoso Jueves Negro. Por otro lado, el socialismo que se divulga y recorre Europa, perseguido por todas las potencias del viejo mundo, habría que señalar, es el socialismo científico desarrollado por Carlos Marx y que representa un riesgo en su expansión tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. En este contexto de crisis del liberalismo y expansión del marxismo, sumado a la derrota de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, el señor Bigotón adjudicará el carácter nacionalista a su movimiento para reivindicar e intentar volver a la grandeza alemana otra vez. ¿Dónde hemos escuchado esa frase? El carácter socialista, en ese momento de la divulgación del marxismo y de divulgadores de la palabra de Stalin, habría que también señalar, lo adjudicará en un intento de demagogia para atraer a las clases obreras, pero que en ningún momento ese socialismo planteaba la socialización de los medios de producción, la instauración de la dictadura del proletariado que permitirá la abolición del Estado y la extinción de las clases sociales. Sin estos elementos no podemos hablar ni siquiera, ya no hablemos de un socialismo científico, de un utópico realizado por los franceses como Owen, Fourier o Saint-Simon. Continuando en esta línea, si revisamos el manifiesto político del señor, podremos observar que este ve en el marxismo y el judaísmo una amenaza para el pueblo alemán y que hasta el día en el que el marxismo no sea anulado, Alemania no podrá romper sus cadenas para siempre. A su vez, reconocerá a Mussolini, ese mismo que edificó el mito del saludo romano como uno de los grandes hombres de la historia, por no haber tolerado al marxismo y haber salvado a su patria. Si volteáramos a ver la propaganda de la Alemania de los 30, nos podríamos percatar que su naturaleza muy socialista, no era. Y al contrario, los medios de producción en manos de la burguesía y los grandes capitales como la Volkswagen, Bayer, Ford, Hugo Boss, se beneficiaron no solo del régimen, sino de la mano de obra esclava que éste proporcionaba a través de los campos de concentración. Podríamos señalar que un régimen que se sostiene bajo la idea de superioridad racial, como lo era la idea de la raza aria, y comete genocidio contra grupos étnicos, como los gitanos, grupos religiosos, como los judíos, grupos políticos, como los comunistas, o minorías, como los gays y las lesbianas, pues vaya. Presumamos que su impulso al modo de producción capitalista es a través de la mano esclava que obtiene de estos grupos en los campos de concentración y de concesiones a los grandes capitales que en su momento financiaron su movimiento para hacerle frente a la expansión soviética, pues muy de izquierda, pues no era, y mucho menos socialista. Y para la burguesía que se siente capaz de reivindicar estas ideas sin repercusiones, y proletarios sin conciencia que alaban al pelón italiano o al bigotón alemán, sigan a sus líderes.